Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Me confirman si están mirando pantalla y me están escuchando, por favor. Hola, profe, buenos días. Sí, Muchas gracias, Caro. Bueno, dentro de todo lo que hemos visto, los conceptos básicos del presupuesto, nos hace falta hablar algo acerca del control y seguimiento presupuestal. Así como está nuestro Estado colombiano constituido y descentralizado en distintas organizaciones y entidades estatales con el fin de desarrollar y con el fin de realizar actividades enfocadas o con el objetivo de generar y de desarrollar los fines del Estado, pues asimismo, a través de nuestra constitución política, se han dispuesto otras entidades y otros organismos de control por efecto de que se está manejando dinero, se está manejando recursos públicos como tal. Razón por la cual, en la medida en que los estados miraron que iba avanzando esa función pública de administrar la parte financiera, de escoger los gastos, de escoger la parte de los ingresos, pues empezó a regular, ¿no? Cada uno de esos aspectos que como entidades estatales realizaban. Sin embargo, pues como en todo, surgen algunos problemas y esa necesidad de tener el control, de velar y verificar efectivamente qué es lo que están haciendo esas entidades. Si es verdad que eso que dice ahí en el presupuesto de gastos que hicieron, que se ejecutó, pues efectivamente se está cumpliendo a cabalidad dentro de estas organizaciones. Es así que surge y tenemos aquí el control estatal. El control estatal está bajo la ley 225 de 1994 y nos habla de distintos tipos de control que se ejercen por parte de los organismos de control. Si nosotros miramos o visualizamos la estructura de nuestro estado, ustedes se van a dar cuenta que en un lado tenemos las entidades que tienen autonomía financiera, autonomía administrativa y que ejercen las ramas del poder público, ejecutiva, judicial y la legislativa. Y en el otro lado están estos organismos de control, como organismos también autónomos, que se les ha encargado una responsabilidad. Y en cabeza de este control estatal tenemos a la Contaduría General de la Nación como ente encargado de ejercer control fiscal financiero y tenemos a la Contraloría General de la Nación, que se encarga de ejercer control de resultados, de gestión económico, administrativo, va un poco más allá. Y debajo de estas, pues existen otras entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, todas estas adscritas a los organismos de control. Y surgen, como les digo, con esa necesidad de poder velar y poder determinar si se está cumpliendo o no. Buenos días, Juan David. Si se está cumpliendo o no todos esos fines y todas esas actividades que realizan y que deben de realizar las entidades. Y aparte de todo, si se está cumpliendo un debido proceso en cada uno de los gastos, en cada uno de los ingresos que se está obteniendo, si esos ingresos se están invirtiendo bien, si los fondos sobre los cuales se están generando esos ingresos son
fondos o vienen, bueno, todo bajo una legalidad y un debido proceso. El control fiscal y el control administrativo y esa eficiencia, esa eficacia que se debe de medir a las entidades estatales está en cabeza de la Contraloría General de la Nación. Es por eso, como les decía en las anteriores clases, todas las entidades estatales están obligadas a enviar información a los entes de control. Algunas lo hacen de manera mensual, otras de manera trimestral, semestral, anual. Bueno, existen diferentes periodos para enviar la información dentro de lo que está ejecución de presupuesto, contabilidad, porque hay que enviar estados financieros, ejecución, contabilidad y toda la parte de contratación, o sea, cómo fue el proceso. Y se revisa la parte de la documentación, todo lo que tiene que ver con control interno, auditoría interna y muchas veces la Contraloría también ejerce funciones de auditoría externa, o sea, en cualquier momento puede llegar a una entidad estatal X y solicitar información, solicitar revisar la parte financiera, solicitar revisar la parte operativa, la parte administrativa, sistema de control. Todas las entidades estatales, por más pequeñas que sean, están obligadas a tener o a montar un sistema de control. Hoy en día, el sistema de control interno aceptado para las entidades estatales se llama MESI, Modelo Estándar de Control Interno. En esta medida se ejerce esta función de control fiscal y no solo en esa parte de gestión administrativa y el buen uso de los recursos públicos, sino también en gestión de resultados. Y obviamente que en cada una de estas fases de control interno, lo que se mide es eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos. Son 5 los principios bajo los cuales se ejerce control fiscal y sobre los cuales se debe medir y se debe buscar herramientas que de una u otra forma permitan medir eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración del costo, entendiendo esa eficiencia y esa eficacia más que todo al desempeño de la función pública, enfocada al desempeño del servidor público. Economía frente a la aplicabilidad del presupuesto público, o sea, que los recursos que se han obtenido se estén invirtiendo eficientemente, eficazmente. Que ese gasto que se tuvo, pues hubo con antelación un estudio previo, porque aquí lo que se busca es que con menos, o sea, con menos gasto de dinero, se pueda lograr más, se puede impactar más dentro de la sociedad. Y la equidad, entendiendo que todos los servicios, más que los servicios, los beneficios que el gobierno le pueda dar a la población, pues llegue efectivamente a toda la población. Y a través de estos poder analizar ese impacto que tiene cada uno de los gastos de inversión social presupuestados
y ese desarrollo de esos proyectos, programas, metas, actividades, ese impacto que tiene posteriormente dentro de la sociedad. ¿Qué fue lo que causó? Es por eso que nosotros hablábamos que en el presupuesto, bueno, desde el Plan Nacional de Desarrollo, recuerden que se contiene un plan plurianual presupuestado. O sea, ya vienen los planes, programas, proyectos por el periodo mediante el cual va a estar ese mandatario. Y en ese plan plurianual se clasifica esos proyectos, programas, planes de acción, se clasifican en corto, mediano y largo plazo, con el fin de que nos permita ir evaluando ese proceso evolutivo y ese proceso de impacto de qué fue lo que causó ese mandatario con el desarrollo de su plan de gobierno, con las propuestas que éste realizó, o sea, en qué benefició a la comunidad y siempre buscando esta equidad. Es por eso que la mayoría de subsidios que están incluidos dentro del presupuesto nacional, pues va hacia las poblaciones más vulnerables, que es donde efectivamente se necesita y donde efectivamente de una u otra forma va a beneficiar y va a generar un impacto dentro de la sociedad. Bueno, todas las actividades, todas las funciones que desarrollan las entidades públicas y desde las funciones como funcionarios públicos, pues necesitan evaluarse, necesitan estar vigiladas desde el orden territorial en el que se encuentren, puesto que es la única manera para poder garantizar que se están cumpliendo esos fines esenciales del Estado. Colombia se caracteriza por tener una estructura del Estado jerarquizada y sobre todo organizada. Sin embargo, a raíz de todos los problemas de corrupción que nosotros tenemos y sobre los cuales pues es conocimiento de ustedes y conocimiento de todos los colombianos, se ha puesto mucho en tela de juicio esta función de los organismos de control. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hace algunos días atrás, por ejemplo, el caso de la ministra de las TIC. Ella estaba al inicio muy tranquila, ¿no? Frente a que se perdieron los 70.000 millones y ya, esperar a ver. Sin embargo, apenas en la anterior semana fue que hubo el revuelo y que, bueno, el Congreso, bueno, algunos funcionarios del Congreso le exigieron la renuncia, porque no era bien visto que ella simplemente diga que no sabe qué fue lo que pasó y ya, y siga ejerciendo su cargo cuando se pierden de la nada 70.000 millones y que no sabe qué sucedió, que apenas se viene a dar cuenta, cuando todas las entidades, vuelvo y repito, deben de estar enviando a la Procuraduría, a la Contraloría, qué tipo de contratación han realizado, qué pasó con los recursos y sobre todo esa contabilidad. Entonces es por eso que día a día y dentro de las reformas que se quieren hacer a la Constitución, porque este ejercicio de control fiscal viene desde nuestra Constitución política. Y existen diversos artículos 287, 314, 306 en lo que nos habla de los distintos tipos de control que se ejercen dentro de las entidades del Estado y esa necesidad. Y quieren reformar por efecto de que hay muchos funcionarios en las contralorías
pero ¿qué están realizando? Si desde esta entidad también a veces como que hacen caso omiso a las alertas, no hacen un seguimiento o se conforman con el solo hecho de lo que el papel dice, lo que el papel establece y nada más. Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Otra de las entidades que quieren desaparecer y que también está creada a través de Constitución Política es la Contaduría General de la Nación. Cabe recordar que nuestro título como contadores surge a partir de la Constitución de 1991, porque anteriormente a esta no existían contadores públicos, sino eran licenciados en comercio y teneduría de libros. El cargo de contador se crea por primera vez en esta Constitución, razón por la cual pues hay que mirar, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro título como contadores públicos si lo que quieren eliminar es la Contaduría General de la Nación? Puesto que muchos atribuyen que no está cumpliendo a cabalidad sus funciones, que en ese proceso de consolidar información de todas las entidades, pues se ha quedado muy corto. Y son estados o se han consolidado estados financieros un poco mentirosos a la realidad económica que está viviendo nuestro país. Sin embargo, pues aquí como una entidad tapa la otra, la otra, la otra y la otra, la otra, y así nos hemos acostumbrado a vivir y a estar, pues hay que esperar a ver qué pasa en esa famosa reforma a la Constitución que quieren lograr y que muy posible la van a hacer. Hace que mediados de año, no, abril, mayo, empezaron a hablar de reforma tributaria, por lo cual se generó el paro. Hace 2 semanas hicieron reforma tributaria, presentaron el primer proyecto de reforma tributaria. Esta vez no tan público, efectivamente, para no causar todo este revuelo que sucedió con la anterior, pero lo van a hacer. Y muy seguramente, asimismo, nos van a colocar o van a realizar esa reforma a la Constitución. Así que no queda nada más que estar pendiente, pues, qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar con la Contaduría General en la Nación, porque de una u otra forma, pues, nos termina afectando como profesionales de contaduría. Dentro de los tipos de control, perdón, que se ejercen, está el financiero, de legalidad, de gestión y control de resultados. Ese control financiero netamente nos habla de la parte contable, ejercer control sobre la contabilidad, en determinar esa razonabilidad, o sea, la realidad de las operaciones, de las actividades que desarrollan las entidades públicas, y adicionalmente a esto, de los estados financieros que generan o de los estados financieros que, que establecen y determinan cada una de las entidades públicas. El control de legalidad, este tipo de control de legalidad obedece más que nada a un principio y al principio de legalidad que deben de tener en cuenta cada una de las entidades estatales a la hora de realizar cualquier función, cualquier actividad. Este principio de legalidad se refiere a que cada una de las operaciones o actividades que se vayan a desarrollar estén contempladas en la ley, o sea, que haya legalidad, que sea permitido realizarse, que si se va a usar unos recursos, pues que dentro de la ley diga y establezca que sí, efectivamente esos recursos se pueden utilizar para X o Y actividad.
y que todo pues esté de acuerdo a como la ley tanto de presupuesto como la de ejecución lo diga. Aquí en las entidades públicas es por eso muchas veces que cuando uno va a contratar con entidades piden una serie de documentos y de papeleos y efectivamente es bajo este control de legalidad porque todo tiene que estar al día. Te piden cuando es persona natural o jurídica, piden hasta los antecedentes del representante o de la persona natural que va a prestar el servicio. O sea, se revisa todo, una documentación y específicamente es bajo este principio efectivamente de legalidad. El control de gestión frente al uso de los recursos. Lo que se busca dentro de este uso de los recursos es que haya eficiencia y eficacia en la administración. O sea, eficiencia frente a que estén bien invertidos, a que estén bien utilizados. Porque recuerden, no sé si recuerdan en la clase anterior, que mirábamos esa clasificación de ingresos y decíamos que dentro de esos ingresos hay unos ingresos que se consideran con destinación específica, o sea, que solo pueden ser utilizados en un momento o para cierta actividad, para ciertos proyectos. Y no pueden ser utilizados para otra cosa. Entonces, en este caso, esa eficiencia hace referencia a ese uso. Y la eficacia, como les decía, con lo más mínimo, poder lograr un gran impacto o poder lograr una gran representación en el uso de esos recursos. Y finalmente, control de resultados, más que nada enfocada hacia el desempeño de los funcionarios públicos que hayan efectivamente cumplido con ese plan de desarrollo, con sus objetivos, con sus metas y con todo lo que se haya propuesto. Mirar esos resultados en la ejecución del presupuesto, en la capacidad que tuvo para recaudar el 100% de sus ingresos, que es el objetivo, y asimismo poder ejecutar o gastar el 100% de sus gastos. Hoy en día tenemos distintos órganos en este sistema de control fiscal. En cabeza de la Contaduría y la Contraloría General de la Nación. Y a nivel territorial también tenemos Contraloría Departamental y Contraloría Distrital. Y Contralorías Municipales. Tenemos las superintendencias, las comisiones de cuenta y el sistema de los organismos del sistema de control interno. Llegando al control interno, podemos decir que es una función que le corresponde a todas las entidades estatales. Todas tienen que tener un área o un responsable específico que lleve el control interno. Y ese control interno no solamente enfocado, digamos, en los procesos o en los procedimientos, sino enfocados en el cumplimiento de la norma, o sea, control de legalidad, el establecimiento de planes, proyectos, programas de gestión administrativa, legalidad de las operaciones, los recursos utilizados, la eficiencia, la eficacia y la economía de las operaciones públicas. Eso es lo que se busca revisar y establecer a través de este sistema de control interno. Ese sistema de control interno tiene que tener políticas, objetivos, metas,
planteadas, procesos, procedimientos, cómo se deben de realizar. Tiene que estar por escrito y como les digo, en cada una de las entidades debe de haber un área y si no hay un área como tal, al menos debe de haber un funcionario responsable acerca de este control interno. Ejercer control fiscal sobre las entidades y poder determinar esa eficiencia, eficacia, economía, equidad y valor sobre el costo exige que se utilicen distintas herramientas, porque no solo basta con la documentación, no solo basta con la contabilidad, sino que hay que realizar un análisis, así como dentro de la parte privada existe el análisis financiero, pues acá también hay que realizar un análisis a esos estados, un análisis a esa ejecución del presupuesto, porque recuerden que acá presupuesto y contabilidad van de la mano. Y por eso tenemos una ley de presupuesto orgánico, porque acá todo, absolutamente todo en las entidades públicas depende de ese presupuesto. Recuerden que si no hay presupuesto aprobado, pues la entidad no podrá hacer nada. No puede ejecutar su actividad. No puede desarrollar sus fines. Y dentro de estas herramientas para poder ejercer control, aparecen los indicadores presupuestales. Estos indicadores presupuestales permiten realizar mediciones sobre la ejecución de diferentes metas trazadas durante un periodo determinado. A su vez, también permiten realizar una evaluación de la gestión correspondiente a dicha meta. Dentro de estos indicadores, la manera de construir su fórmula pues es presupuesto final sobre presupuesto inicial por 100. Existen distintos indicadores presupuestales, o sea, estos indicadores se van a ajustar de acuerdo a las necesidades de la entidad. No hay un estándar que diga solo son estos los indicadores o solo se puede analizar esto. Estas son las fórmulas para X o Y indicador. No. Estos los construye cada entidad y vuelvo y lo repito, de acuerdo a las necesidades que se tenga. O sea, ¿qué necesito analizar? ¿Qué necesito verificar? ¿Por qué depende de cada entidad? Porque no todas las entidades realizan lo mismo. No todas las entidades tienen la misma función. No todas las entidades ejecutan un presupuesto en el que tienen ingresos propios o en el que tienen gastos de inversión. No todas tienen un mismo presupuesto. Por efecto de eso, los indicadores siempre van a ser particulares y van a depender de cada una de las entidades. Es así que dentro de esa ejecución presupuestal, tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos, se puede analizar. Se puede analizar desde el inicio, durante la ejecución y una vez finalice la ejecución de ese presupuesto. Es por eso que se dice que el sistema de control es a priori, durante la ejecución y posterior. O sea, antes, durante y posterior, con el fin de ser preventivo, correctivo y finalmente que permita analizar el impacto que se tiene dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Algunos indicadores presupuestales para el presupuesto de ingresos podría ser ingresos corrientes por 100 sobre el presupuesto total. Ingresos no tributarios por 100 sobre el presupuesto total.
Ingresos de recursos de capital por 100 sobre presupuesto total. Ingresos de establecimientos públicos por 100 sobre presupuesto total. Recaudo total sobre presupuesto total. Ustedes en el taller que tenían que realizar pudieron darse cuenta que ese presupuesto de ingresos y ese presupuesto de gastos pues se divide, ¿no? En distintos gastos, en distintos ingresos. Entonces, cada una de esas partidas que componen esos presupuestos son los que se analizan. ¿De acuerdo a qué? Las necesidades. Pues si yo sé como funcionario público que en los primeros meses de enero a marzo, lo único que yo he recaudado o donde he ejecutado son ingresos corrientes, pues yo me voy a analizar los ingresos corrientes. Si yo sé que del otro todavía no he recaudado nada, necesito analizar efectivamente lo que sí ha tenido movimiento, lo que sí he podido ejecutar, ¿verdad? Es por eso que estos indicadores se deben de ajustar de acuerdo a esas necesidades. Dentro del presupuesto de gastos, igual, en el presupuesto de gastos de los municipios que ustedes debían de haber consultado, se pueden dar cuenta que estaba dividido. Gastos de funcionamiento, de servicio de deuda, de inversión y dentro de estos, pues, servicios personales, servicios generales, bueno, otra infinidad de subcuentas en las que se divide ese presupuesto. Y asimismo, también nos quedarían las fórmulas. Si yo quiero analizar gastos de funcionamiento, pues me quedaría gastos de funcionamiento sobre presupuesto total por 100. Servicio de deuda, gastos de servicio de deuda sobre presupuesto total por 100. Y dentro del presupuesto de gastos, cuando ya se esté ejecutando, pues vamos a tener disponibilidades, compromisos, obligaciones contraídas, que también podemos ir analizando. Compromisos sobre presupuesto total por 100, obligaciones contraídas sobre presupuesto total por 100, obligaciones contraídas sobre compromisos totales por 100. Y adicionalmente a esto, también pagos totales sobre presupuesto total, pagos totales sobre compromisos, pagos totales sobre obligaciones contraídas. Y recuerden que el presupuesto no solo está acompañado del presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos, sino que adicionalmente lo acompaña un programa anual mensualizado de caja, o sea, un flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo también se lo puede analizar, pues de acuerdo a la información que contenga y de acuerdo a lo que la entidad desee analizar, desee conocer y lo que se quiera informar. Vamos a ver aquí un ejemplo. Nos vamos a regresar acá. Tengo aquí un presupuesto o ya una ejecución presupuestal de una corporación autónoma regional. Las corporaciones autónomas regionales son entidades del Estado que se supone que se encargan todo lo que tiene que ver con medio ambiente y el tratamiento hacia la flora, fauna de las regiones. Y tengo aquí un presupuesto y me dice que inicialmente este presupuesto fue aprobado por un total de, perdón, 23.399.503. Y posteriormente se le hizo una adición, un aumento equivalente a 512
635. Es decir, que tengo un presupuesto definitivo, que es esta columna de aquí, ya al final, por 23.912.138. Y dentro de este, miren que está compuesto por ingresos corrientes, que tiene ingresos tributarios, una sobretasa ambiental, ingresos no tributarios, transferencia del sector eléctrico, tasa de derechos administrativos, evaluación y licencias de trámites ambientales, seguimiento de las licencias y trámites ambientales, tasa retributiva, interés, perdón, tasa por uso de agua, tasas y aprovechamiento forestal, multas, sanciones que también impone, venta de bienes y servicios, venta incidentales de establecimientos, servicios sobre la comunidad social y personal, transferencias corrientes, y adicionalmente tiene otros recursos de capital como rendimientos financieros. Y de la nación le viene también otro aporte para su funcionamiento y otro para gastos de inversión, dándome un total de 23.912.138. Entonces, este de aquí ya es el presupuesto final con el cual esta empresa o esta entidad empieza a trabajar. Seguido de esto tenemos una columna de recaudos. Esa columna de recaudos hace referencia a lo que en el momento ya se ha recaudado, que ya ha recibido. Entonces, por ejemplo, de sobretasa ambiental ya se han recibido 161.559. Por transferencia del sector eléctrico, 59.679. Y así sucesivamente. En total me dicen que se han recaudado 2.478.719. En la siguiente columna tengo el saldo. Este saldo, ustedes se pueden dar cuenta, hacen referencia a el valor definitivo del presupuesto menos el recaudo, porque esto que yo tengo como recaudo ya se ejecutó, puedo decir. Entonces acá es mostrar cuánto me hace falta, que en este caso serían 20.920.784. Entonces, en inicial, esta es una hoja o normalmente lo que se conoce como sábana de ingresos o hoja de ejecución de ingresos. Analizar ingresos siempre es lo más fácil. ¿Por qué? Porque los ingresos se los reconoce efectivamente cuando ingresa el dinero, cuando ya está a través de las cuentas bancarias, en cheque, bueno, la figura en cómo llega el dinero, pero ya está dentro de la entidad. Entonces, en ese caso, se puede decir que hay ejecución, que se habla de recaudos. Eso es dentro de esto es el más fácil de entender este presupuesto de ingresos. No tiene tanta cosa. Es decir, de estas columnas de aquí, presupuesto definitivo, presupuesto de recaudos y saldo son las que yo voy a analizar y a las cuales les puedo formar un indicador. ¿De acuerdo a qué?
de acuerdo a las necesidades que se tenga. Si nosotros nos vamos acá a los ejemplos que teníamos dentro de nuestra plataforma, podemos decir que se puede analizar indicadores de ejecución, o sea, recaudo sobre el presupuesto definitivo. Es decir, total recaudos sobre este presupuesto definitivo. Miren aquí. Este porcentaje de aquí de 9,02, ¿qué significa? Que del total presupuestado por ingresos propios equivalente a 19.064.347, se han recaudado ¿cuánto? 9,02%. O lo contrario, puedo hacer recaudo sobre total presupuesto. Cada una de estas casillas dividido entre el total del presupuesto. Ay. Los 23, 9, 12, 128. Miren aquí. Ay, perdón. En este caso diría que del total de presupuesto se han recaudado o ejecutado el 7,19% por conceptos de ingresos propios. O que del total del presupuesto se han recaudado el 3,17% de los aportes de la nación. Entonces, miren que con dos indicadores, diferente fórmula, puedo determinar y puedo realizar un análisis, bien sea por partida o bien sea a nivel general. Vuelvo y le repito, esto de aquí no hay un estándar y no hay algo que diga, ah, es que tiene que medir esto, es que tiene que ser este indicador, es que tiene que ser el otro. No, eso ya va de acuerdo a las necesidades y cómo la entidad financiera quiera mostrar esa información. Y adicionalmente a esto, pues también puedo analizar el saldo, ¿no? De la misma manera me quedaría. O sea, saldo sobre presupuesto definitivo. O sea, 17.344.341 dividido entre cada una de estas. Entonces, miren aquí. Lo que quiere decir que
del total de presupuesto de ingresos propios de 19.064.347, faltan todavía por ejecutar, por recaudar el 90,98%. Lo mismo podemos hacer saldo sobre el total del presupuesto. O sea, saldo dividido entre el total del presupuesto. Los 23, 9, 12, 138. Lo que quiere decir que del total de presupuesto aún están pendientes ejecutar, recaudar, en este caso el 87,49% o el 14,96% correspondiente a aportes de la nación. Aquí ya depende de la partida en exclusiva que yo desee analizar, ¿cierto? Y asimismo, miren aquí que tenemos esta de adiciones. Yo puedo analizar ese primer informe que se entrega, puedo hacerlo de adiciones dividido entre el presupuesto. Sobre el total de presupuestos aquí. O sea, adiciones dividido entre el total de presupuesto. Ay, perdón. Y aquí adiciones, como solo hay acá en la parte de abajo, miren aquí. Entonces miren que en total puedo decir que del total de presupuesto se adicionaron 2,14 que se encuentran en un 0,05 en gastos de en ingresos de funcionamiento y el 2,09% en inversión. Entonces aquí, entre más información tenga, pues más información voy a poder analizar dentro del presupuesto. Y asimismo, cuando se vayan ejecutando partidas exclusivas, pues también voy a analizar. Si yo quiero saber solo de ingresos tributarios, pues me voy solo a ingresos tributarios. Que si de esos ingresos tributarios yo solo quiero saber de impuesto predial, en el caso de los municipios, pues me voy solo al impuesto predial. O sea, en ese caso ahí sí ya depende exclusivamente de lo que yo quiera y desee analizar dentro de cada una de estas entidades. Hola, los organismos de control, pues, ¿qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
¿Sí me van entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Gracias. Ahora sí, vamos al presupuesto de gastos. Aquí nuevamente tenemos el presupuesto de gastos, la ejecución presupuestal para esta entidad. Y al igual que ya, miren, tenemos apropiación presupuestal, la inicial. Tenemos una adición, porque recuerden que si tengo aumentos, modificaciones o disminuciones o adiciones acá en el presupuesto de ingresos, como en este caso, pues asimismo voy a tener esa misma modificación, adición, bueno, lo que sea que haya pasado en el presupuesto de gastos. Miren acá, se adicionaron 512,635, pues acá también se van a adicionar 512,635 en ese mismo valor. ¿Por qué? Porque recuerden que debemos de obedecer a un equilibrio presupuestal, o sea, ingresos igual que a gastos. Vamos a la apropiación definitiva y tenemos disponibilidades y compromisos, obligaciones por pagar y saldo por recaudar. Estas adiciones, pues ya sabemos que corresponden a valores que se aumentaron. Y este de aquí, esta columna, es el presupuesto definitivo, el que se va a ejecutar. Y miren aquí, 23,912,138. Total presupuesto de ingresos, 23,912,138. Siempre van a venir así los presupuestos. Tenemos una columna que dice disponibilidades, compromisos y obligaciones por pagar. Estas disponibilidades hacen referencia al valor ejecutado del presupuesto y a la intención que tiene la entidad pública, en este caso, de generar un gasto. O sea, supongamos que X o Y municipio dice que va a ser una obra pública. Y esa obra pública consiste en la construcción de un hospital. Y dice, para la construcción de ese hospital se tiene presupuestado el valor de 1,000 millones. Se disponen esos 1,000 millones y se abre una convocatoria. ¿Para qué? Para que las personas que quieran ejecutar esa obra, pues presenten sus proyectos, presenten sus cotizaciones, presenten toda la documentación. Y ellos ya determinan si sí se puede o no se puede. O a quién acepta. Entonces, esta disponibilidad más que nada es como esa intención que tienen de realizar un proyecto, de realizar un gasto, de ejecutar el gasto como tal. Viene aquí el compromiso. Esta columna de compromiso hace referencia a cuando la entidad ya ha contratado, o sea, en esa apertura de oferta de la construcción de obra de los 1,000 millones, pues recibió todas las propuestas y eligió a uno. En ese caso, cuando ya elige a una persona, un tercero con quien va a contratar, pues a eso ya se le llama compromiso. Y ese compromiso puede ser mayor o puede ser, perdón, mayor no, puede ser menor o igual a la disponibilidad, menor o igual. Entonces, miren aquí, por ejemplo, este de aquí, adquisición de bienes y servicios. Se tenía una disponibilidad de ¿cuánto? De 950,920. Pero solo se comprometieron ¿cuántos? 750,920. O sea que de esta disposición, los
elementos e insumos que necesitaba comprar no le costaron todo lo que había presupuestado, sino solo 750,920, lo que quiere decir que esa diferencia pues la puede utilizar nuevamente para comprar otros bienes u otros servicios, pero ya la tiene a disposición. Entonces, esta columna de aquí ya sabemos que es cuando contrata, cuando elige a quién, con quién va a realizar el proyecto o bueno, qué es lo que va a disponer. Por eso, esta de aquí, el ejecutado, o sea, la disponibilidad dentro de la contabilidad normalmente se lo maneja en cuentas de orden. Este de aquí, este compromiso, el contrato, normalmente me va a reflejar un gasto o un activo. Y finalmente tenemos las obligaciones por pagar. Estas columnas de obligaciones por pagar hace referencia a de estos compromisos de aquí, o sea, lo que ya se contrató, ¿cuánto me hace falta pagar? ¿Cuánto debo? Por eso esto contablemente me va a representar un pasivo. Entonces, de este total de adquisición de bienes y servicios de 750,920, me dice que aún debo 668,283. De gastos por tributos, multas, sanciones, de 100,523, debo 41,150. Finalmente tenemos el saldo por ejecutar, que al igual que en el presupuesto de ingresos, este saldo por ejecutar corresponde a ¿qué? Del presupuesto definitivo de esta columna de aquí, ¿cuánto aún me hace falta gastar? En pocas palabras. Entonces, de cada una de esas columnas, de cada una de estas informaciones que tenemos aquí, pues podemos analizar y podemos sacar ¿qué es? Un indicador financiero. Entonces vamos aquí. El primer indicador que podemos analizar podría ser el de adiciones, ¿no? Entonces me quedaría adiciones. Adiciones sobre el presupuesto total de presupuesto. Entonces me quedaría la adición dividido entre el total de presupuesto esto lo convertimos en porcentaje. Y me queda que del total de presupuesto se ha adicionado un valor o un total del 2,14%. Y asimismo lo puedo hacer con disponibilidad, con compromisos, con obligaciones y el saldo por ejecutar. Entonces, disponibilidad
dividido entre presupuesto definitivo. O sea, por cada una de las partidas. Entonces me queda disponibilidad dividido entre apropiación definitiva y esto por 100 para que nos dé porcentaje. Y podemos decir que del total de gastos de funcionamiento, 8.418.362, ya se han dispuesto o ejecutado el 27,90%. Y del total de presupuesto se han ejecutado o dispuesto 15,38%. O puedo hacer también disponibilidad, en caso de que quiera analizar solo disponibilidad, sobre total de presupuesto. Y me queda disponibilidad dividido entre 23, 9, 12, 138. Y así cada una. Paso a porcentajes. Miren acá. Lo que quiere decir que de gastos de funcionamiento se han dispuesto el 9,82 del total de presupuesto. De la parte de inversión se han dispuesto el 5,55%. Y así sucesivamente por cada una. Si quiero analizar compromisos, ¿cómo me quedaría? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo me quedaría si quiero analizar compromisos? ¿Quién me ayuda con el de compromisos, chicos? ¿Si están ahí? Necesito saber si me están entendiendo porque el taller que tienen que realizar es de esto, chicos. Y tienen que hacerlo ustedes. Compromisos sobre, igual que este de acá, total presupuesto. Entonces me queda compromisos dividido entre los 23.912
Así lo hacemos para todos. Pasamos a porcentaje y tenemos que del total de presupuesto, 23.912.318, se han comprometido ya el 14,5%. Y entre estos podemos decir que el más representativo es que gastos de funcionamiento, 9%. De obligaciones o cuentas por pagar dividido entre el total del presupuesto. Me queda cuentas 1.809.12 dividido, ya sabemos que entre 23.912.318. Pasamos a porcentaje. Y tenemos que del total de presupuesto de 23.912.138 se debe el 13,32%. Y es más, aquí puedo sacar una sola de cuentas por pagar dividido entre compromisos. Que recuerden que estas cuentas por pagar es cuánto debo de esto que ya está comprometido. Y me quedaría deudas dividido o entre el total del compromiso o entre cada uno. Me quedaría que del total comprometido en gastos de funcionamiento de 2.147.844 se debe el 88,96. Y lo mismo acá, del total comprometido para gastos de inversión de 1.328.119 se debe el 97,01%. O que del total comprometido de 3.475.963 se debe el 91,63%. Y finalmente tenemos saldo por ejecutar. Lo voy a hacer sobre presupuesto definitivo, también lo pudiera hacer sobre total de presupuesto. Y me queda saldo por ejecutar. Ay, espérenme, tengo el cargador acá. Ya. Me queda saldo por ejecutar dividido entre el presupuesto definitivo. Aquí. No, lo cogí de donde no era. Y realizo lo mismo para la siguiente. Si esto lo convierto en porcentaje. Y tengo que del total de presupuesto de funcionamiento falta por ejecutar el 72,18. Del total de presupuesto de inversión falta ejecutar el 91,43, que del total del presupuesto falta ejecutar el 84,62%. Cada uno de estos me va a dar un valor que dependiendo de lo que necesite analizar, pues me va a dar una respuesta. Y así normalmente se presentan pues los informes de ejecución y seguimiento que se hace a este presupuesto. Y más que todo pues en ese, como herramienta de ese control frente a qué es lo que realizó, dónde está el dinero, qué falta por pagar. Aquí yo puedo decir, bueno,
Si ya recaudó, ¿dónde estaba el de recaudo? Perdón, este de aquí. Ya recaudó un total del 10,37. ¿Por qué acá solamente ha pagado una cierta parte? Todavía está pendiente por pagar. ¿Dónde está el dinero? ¿Están las cuentas? ¿Qué pasó con eso? Entonces hay que ir haciendo ese seguimiento, ¿no? Si acá hay recaudo, ¿por qué falta? ¿Por qué no se ha ejecutado? Si hay ingresos allá que vienen con destinación específica, porque acá no se ha ejecutado el gasto para el cual se generan esos ingresos y para el cual sirve ese ingreso. Entonces eso es lo que mediante el control se va evaluando. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Dudas y preguntas sobre esto, chicos? ¿Ninguna? Bueno. Acá en plataforma, espérenme, ingreso, ya. En actividades tenemos un taller y miren que aquí yo les doy ejecución de gastos, ejecución de ingresos. Descarguemos este de ingresos. Y es igual que el que tenemos acá, tan solo que este es de un municipio, por lo tanto, tiene mayores partidas que el otro, es más grande. Y miren que les doy la aprobación inicial, adiciones, reducciones. Bueno, esto es de crédito y contracrédito, no hay nada, no lo tengan en cuenta. Y finalmente, apropiación definitiva, o sea, el presupuesto definitivo es este, la columna H. Total de presupuesto, 28,051,862,019 pesos. De esto se ha reconocido 7,014,12,742. Se ha recaudado finalmente 7,013,924,442 y aún falta por recaudar 21,037,849,276. ¿Qué es lo que necesito? Que tanto del presupuesto, ¿dónde está? Tanto del presupuesto de ingresos como el de gasto, ustedes saquen 3 indicadores. ¿Cuáles? Los que ustedes quieran. Y realicen un análisis de esos indicadores, de acuerdo pues a lo que ustedes consideren sea lo más relevante. Como se pueden dar cuenta, el presupuesto es largo, pues no van a hacerlo por cada una de las partidas, ¿no? Lo van a hacer por las que ustedes consideren más importantes. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? ¿Sí me entendieron lo que hay que hacer en el taller?
Bueno, yo espero que sí hayan entendido, chicos. Sí, Eso profe, es. un favor, profe, usted nos comparte el Excel que nos explicó ahorita. Ah, ok, lo coloco ahí en la plataforma de recursos. Recuerden que ahí en recursos también están las diapositivas que he utilizado en cada una de las clases para que vayan descargándolas. Gracias, profe. Y Elizabeth, sí, el taller es individual. Eso sería todo, entonces chicos, nos vemos en la próxima clase, que ya sería, creo que ya es nuestra última clase, ¿no? En la siguiente, que vamos a ver algo acerca ya de la contabilidad como tal, como para darle ejercicios de cómo se aplicaría o cómo se hacen los registros frente a la ejecución de lo que es ingresos y a la ejecución de lo que es gastos. Pero eso ya lo dejamos para la siguiente clase. Del resto, referente a lo que es el módulo, esta era la última parte, ya lo correspondiente a indicadores, ¿no? Y control, sistema de control dentro de las entidades públicas o el control que se debe de ejercer al presupuesto público. En el resto ya culminamos con los temas. Entonces nos vemos la próxima clase a la misma hora. Gracias, profe. A ustedes, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.